Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Desbideratze Amerikarra, 2 novela transatlantiko izeneko solasaldia izango da, Laura Fernandezen eta Edurne Portelaren artean, Aloma Rodriguezek lagunduta. Edurne Portelak Estatu Batuetako hainbat unibertsitateri lotuta egin du ibilbide akademikoa, eta ohiko kolaboratzailea da prentsa idatzian eta irratian. Laura Fernandezek batera uztartzen ditu idatzizko edabideetan egin duen ibilbide luzea eta eleberrigile lana. Aloma Rodriguez idazleak lagunduta, solasean arituko dira Atlantikoaren 2 ertzak alderatzeko, 2 aukerekin, ametsekin eta hondamendiekin, minatutako lurra norabide kontrajarrietan zapaltzen duten istorioekin. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Un desvío americano, 2 novelas transatlánticas, entre Laura Fernández y Edurne Portela, con Aloma Rodríguez. Edurne Portela ha desarrollado su carrera académica vinculada a varias universidades de Estados Unidos y es colaboradora habitual en prensa escrita y radio. La periodista y crítica literaria y musical Laura Fernández compagina una larga trayectoria en medios escritos con su labor de novelista. Acompañadas de la escritora Aloma Rodríguez, establecerán un diálogo para confrontar las 2 orillas del Atlántico, con historias que pisan el terreno minado de ambas posibilidades, con sus sueños y sus catástrofes en direcciones opuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kaixo. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer para mí y un honor total estar aquí colándome en medio de esta conversación con 2 escritoras a las que admiro tanto y además con 2 novelas que he disfrutado mucho y que, bueno, seguramente muchos de los que estáis aquí ya habéis leído y para los que no, pues os van a dar muchas ganas. O sea que es un placer total. Bueno, tenemos aquí a Laura Fernández que viene con La señora Potter. No es exactamente Santa Claus, que creo que ha sido uno de los libros gratamente revelación del año. Ha ganado un montón de premios, viene aquí toda ufana y feliz con motivos porque ha ganado el Ojo Crítico, el Finestres y está, bueno, encantada y además es una alegría cuando los premios se disfrutan tanto como ella y además con novelas que han hecho disfrutar tanto a los lectores, ¿no? Porque es una novela muy... O sea, como que produce como mucho entusiasmo y eso es maravilloso. Es la 6ª novela de Laura Fernández y transcurre en la, aquí cito, siempre desapacible Kimberly Clark Weymouth, que es un pueblo que sirve de inspiración a la excéntrica y sin embargo famosa escritora Louise Cassidy Feldman, ¿no? Que se inspiró en ese pueblo para escribir la única novela para niños que escribió y, bueno, esa novela se llama, casualmente, La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Bueno, hay como muchísimos personajes, no sé si hablaremos de todo, porque bueno, pasan muchas cosas, la novela va creciendo, pero hay un detalle importante que me sirve para hilar con la novela de Edurne, que es que desde que esta escritora excéntrica, Louise Cassidy Feldman, escribió esta novela, en Kimberly Clark Weymouth no ha parado de nevar. Bueno, Formas de estar lejos es la 2ª novela de Edurne Portela, es el 3er libro, pero primero fue un ensayo. No es la más reciente porque este año publicó Los ojos cerrados, pero esta es la novela con la que se propone establecer este diálogo transatlántico con la novela de Laura Fernández, ¿no? Porque en el caso de la novela de Edurne, bueno, lo que se cuenta más o menos como, bueno, yo diría que es como una especie de relación tóxica. También en parte es como un catálogo de muchos tipos de relaciones tóxicas, de muchos tipos de maltrato que pueden suceder, pero creo que, digamos que el enfoque que quizá entronca más con el libro de Laura, ¿no? O sea, pensando en la parte transatlántica sobre todo, es que, bueno, también tiene una parte que es novela de campus, pero bueno, sobre todo creo que la protagonista de la novela de Edurne está en Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay como una especie de aislamiento dentro de Estados Unidos, dentro de la universidad, que son como burbujas en las que se va metiendo y creo que bueno, que ahí es donde, o sea, que eso es lo que, digamos, que facilita también
esa toxicidad, ¿no? Que se meta ahí porque la protagonista es una tía fuerte, ¿no? Y ese aislamiento es lo que, digamos, que le va haciendo más vulnerable de lo que habría sido a lo mejor en un contexto menos hostil, ¿no? para ella. Bueno, esto es una especie de introducción y bueno, más allá del chiste de la nieve, porque en la novela de Edurne nieva todo el rato. Hace mucho frío. Hace mucho frío. O sea, nieva que hay como no sé cuántos centímetros de nieve y tal, y en la novela de Laura también. Bueno, más allá de eso, claro, las dos novelas proponen como dos maneras diferentes de mirar a Estados Unidos, y pensaba que en realidad también son como vuestras dos maneras distintas de relacionaros con la literatura, ¿no? Pero bueno, en el caso de Laura, claro, tú te acercas desde la ficción total, absoluta. De hecho, ni siquiera tengo yo muy claro que sea Estados Unidos. No. O sea, en todo caso sería como una especie de Estados Unidos reconstruido con literatura, pero también con canciones, con un imaginario que existe sobre todo en tu cabeza, y es maravilloso. Y en el caso de Edurne, yo creo que tu novela es una ficción, pero sí que tiene como la estética es el realismo, y sí que veo como un deseo de contar algo que tú conoces muy bien, ¿no? Que es el mundo académico. Entonces me parece como muy curioso esos dos, ¿no? O sea, como un poco cuando lo pides en AliExpress y cuando te llega, ¿no? Me parecía que tu novela es como, pues bueno, como no exactamente una idealización, porque tampoco es que sea un mundo muy feliz, pero bueno, tiene como ese componente un poco fantaseoso, y en cambio el tuyo es como más la realidad, ¿no? No sé si... También, claro, justo después de la comida hablábamos que tú decías, bueno, es que yo he estado un total de 20 días en Estados Unidos y en cambio tú, Edurne, casi 18 viviendo allí. 18 años, claro. Sí. Claro. Sí, ahí está el contraste. Bueno, la novela, bueno, primero, Arratsaldeon, muchas gracias por acercaros hoy con este día tan tremendo que nos ha caído en Bilbao, y bueno, vemos como el reflejo de las mascarillas, ¿no? Desde aquí, pero se ve que hay muchas y se siente la sala bastante llena, así que gracias. Y bueno, es un placer estar con vosotras y conversar sobre esto hoy. Es verdad que hoy, en la comida, mientras hablábamos de por qué estamos aquí hoy y cómo puede ser esta conversación, hablábamos de ese contraste, ¿no? entre las dos formas de aproximarnos a un mundo que para el lector, la lectora española, puede ser conocido, como es el de Estados Unidos, pero sobre todo conocido a partir de cierto imaginario que nos dan las ficciones, ¿no? Desde la literatura, el cine, la música y demás. Y en mi caso, claro, yo viví en Estados Unidos unos 18 años, y cuando volví, no es la primera novela que escribí al volver, es, como has dicho tú, el tercer libro, y lo escribí después de un tiempo de estar aquí, porque me daba cuenta que yo no había llegado a procesar del todo esos 18 años. Bueno, ni del todo ni a medias, ¿no? Que había un montón de experiencias que había vivido a nivel personal, pero también a nivel, pues eso, de introducirte en una sociedad que no conoces, en un mundo como es el universitario en Estados Unidos que tampoco conocía, en una lengua, en una forma de vivir, de estar, de entender el mundo. Y eso, que yo había estado 18 años ahí y que no había procesado un montón de cosas que había vivido, ¿no? Entonces, no quería escribir una autobiografía, no quería escribir un ensayo. Entonces, la ficción me sirvió para entrar ahí y empezar a enfrentarme en parte a memoria, ¿no? A una memoria personal, pero en parte también a sensaciones y no sé, como un conocimiento que tenía soterrado y que no había elaborado y que tenía mucho que ver. Y claro, este es un poco cuando te llega, ¿no? El paquete, que puedes ver que puede ser un horror, ¿no? La mayoría de las experiencias que más me habían marcado, pero que peor había procesado, tenían que ver con la violencia, con lo que significa vivir en un país que es tremendamente violento, incluso en los contextos que se supone que no lo es, como puede ser una universidad, ¿no?
también la violencia racial, la violencia contra los inmigrantes. Eso como en el plano de lo social. Y luego en el plano de lo más íntimo, y esto sin caer en la autobiografía o en el detalle personal, sí los efectos que tiene sobre una persona como podía ser yo, vivir tantos años en una sociedad que es en el fondo tan violenta y, como decías tú muy bien, Aloma, que te aísla y que potencia el aislamiento, ¿no? Y que dependiendo qué opciones personales eliges, ese aislamiento puede acabar siendo una pesadilla personal, ¿no? Entonces, bueno, claro, son todo temas que yo creo que antes en la charla anterior se ha hablado un poquito de psicoanálisis. Yo creo que estos son temas que que necesitan un procesamiento a veces que tiene mucho que ver con una, como con hurgar en la herida, ¿no? Y yo creo que por eso la novela al final resulta siendo lo que es, ¿no? Una novela bastante dura en ese sentido. Bueno, ese sería un poquito el acercamiento que tuve a esos años y a esa experiencia. Bueno, me toca. Hola a todo el mundo. Estoy encantada de estar aquí con ellas dos y me parece muy interesante la novela de Edurne por cómo es una novela española en América, ¿no? Que yo hago como todo lo contrario. Yo tampoco sé si exactamente lo que hago es América. Lo que sí que me doy cuenta y que me pasa es que, y estoy contenta de solo haber estado 20 días en general, yo creo en total, en Estados Unidos, porque creo que si hubiera estado más tiempo no me gustaría tanto como me gusta. Yo cuanto más lejos de la realidad estoy, siempre mejor estoy. Es decir, la realidad no me interesa en absoluto, es algo con lo que tenemos que vivir todos, ¿no? Cada día, nuestra vida civil, de hacer las cosas que hacemos. Y para mí la ficción, escribir, forma parte de tener otra vida, tener otras muchas vidas. Por eso supongo que hay tantos personajes en mis novelas. Yo quiero todas las posibilidades y todas a la vez. Soy como, cuando me pongo ahí es como una actriz, ¿no? Que voy teniendo distintos papeles y a todos les doy como... No tengo ninguna lista de los personajes ni siquiera, o sea, me los sé todos de memoria porque todos tienen parte de mí, les he dado un trocito de mí. Entonces, esa idealización de Estados Unidos a mí me viene de las ficciones que he consumido desde niña. O sea, una persona que nacía en el año 81, como nací yo, creció... Bueno, la primera película que vi en el cine fue Quién engañó a Roger Rabbit y yo considero que me hice escritora ahí, en la sala de cine con 5 años, porque yo no me podía creer que los personajes de ficción, que eran ese conejo y el bebé gigante que fumaba puros y hacían dibujos animados, luego se decía corten y esos personajes tenían una vida como la nuestra, horrorosa. Entonces yo eso como niña fue alucinante, para mí me cambió el cerebro, o sea, dije, claro, o sea, los personajes de ficción además tienen una vida horrible también, ¿no? O sea, ellos también están en los libros como yo para divertirse, ¿no? Y creo que eso es lo que hago constantemente. Yo como persona que entrevista a escritores siempre les pregunto cuál fue tu Big Bang y demás, y preguntándomelo yo creo que empezó ahí, mi Big Bang fue eso, y a partir de entonces todo lo que veía o lo que leía yo lo dejaba a medias e intentaba continuarlo siempre porque me imaginaba un final mejor. Yo siempre pensaba, esto son muchas posibilidades y pueden tener muchas más que las que me va a dar la película. Y claro, crecer, como dije, en los 80 y principios de los 90 era sobre todo ser invadida por ficción norteamericana a todos los niveles. A nivel literario, yo también por mi parte, como hija de inmigrantes, tenía mucho más que ver con la literatura de John Fante que con la literatura de Carmen Laforet. Para mí me hablaba mucho más Arturo Bandini, el personaje del escritor frustrado en Los Ángeles, que el personaje de Carmen Laforet. Esa vida para mí era pura ficción, era casi ciencia ficción. Yo tenía más que ver con no tener pasado. La de Nada, La de parecía Nada, más ciencia ficción. Mi vida tenía más que ver con no tener pasado y con automitificarte a ti mismo, como hace Arturo Bandini todo el tiempo, porque no tienes nada detrás ni nada delante, es decir, no hay ninguna esperanza y detrás no hay nada que te pueda ayudar a llegar a ningún sitio, no tienes historia y el futuro no sabes, ¿no? Entonces, eso es lo que me atrae muchísimo de lo norteamericano y que hizo que yo leyese compulsivamente
novelas escritas por autores norteamericanos en mis años de formación y evidentemente Stephen King, que llegó muy pronto y que fue como un padre, una madre, lo fue todo a nivel narrativo y me dijo, este es el camino, ¿no? Vamos a crear todo esto. Y me gusta mucho la idea de crear lugares de cartón piedra que, en mi caso, el reflejo que tienen no es como Stephen King, que es su pueblo de Maine, sino en mi caso es el reflejo de todas las ficciones que he ido consumiendo a lo largo de mi vida, que son mayoritariamente norteamericanas, y de ahí toda esa idea de ese Estados Unidos que en realidad no existe. O sea, tú luego vas allí y, por suerte, este año último he estado en Iowa City, que es el lugar más parecido a lo que podría ser Kimberly Clark Weymouth, y no tiene nada que verlo. Como has dicho tú, es un lugar, a lo contrario que pensamos viendo las películas, es un lugar muy aislado, donde las casas están separadas, donde no hay lugares de reunión, no hay plazas, no es la vida europea que tenemos aquí, no hay sitios donde la gente se pueda reunir, todo el mundo está muy solo realmente en Estados Unidos. Y la importancia de la religión y me contaron los que vivían allí, de las iglesias, era esa, ¿no? Claro. Era reunir a la comunidad un día a la semana y que allí se reconocieran. Eso me fascinó porque es lo contrario de lo que vemos en el cine americano y en las series americanas. Y porque yo creo que es un deseo que ellos tienen, ¿no? Como de ellos ficcionan para unirse también, pero en realidad eso no existe. Claro, es que lo que tú planteas en la novela, por ejemplo, el escenario en sí existe, no existe esa idealización de las relaciones o esa cordialidad de la comunidad, bueno, que luego también esconde muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Que eso es parte también yo creo que en ese sentido sí está representada lo que es la falacia americana, ¿no? Es decir, la venta del sueño, de la posibilidad de felicidad, ¿no? Que la felicidad está siempre ahí y que si tú te esfuerzas la alcanzas, pero debajo de esa superficie se esconden muchas cosas terribles, ¿no? Y eso yo creo que sí es, o sea, que en la ficción americana sí hay mucho de eso, ¿no? Que al final el horror americano son los sótanos de esas casas terribles, ¿no? Donde se esconden todos los monstruos. Que es como el inconsciente, ¿no? Sí. Lo que no quieren que se sepa. Claro, lo que no quieres que se vea. Había una serie que no sé si tú te acuerdas, Laura, que era... es que no recuerdo el título, pero era uno que se había pasado toda su vida delante de la tele, entonces cuando le pasaban cosas siempre se acordaba de películas que había visto y así como que iba entendiendo el mundo. No la he visto, pero yo soy eso. Claro, entonces yo cuando estaba leyendo tu novela yo pensaba, es que es, pero con la literatura, ¿no? En tu caso yo veo más como pues eso, como una mente, como un cerebro lleno de voces, ¿no? Y además me gusta mucho lo que haces con el lenguaje, ¿no? Que además tú lo explicas muchas veces, que como que has aprendido a escribir con las traducciones. Entonces, eso que podría parecer algo que juega en tu contra, ¿no? Normalmente, ¿no? Un escritor quiere pues, escribir o que se parezca pues, al español que se oye o lo que sea, ¿no? Tú lo coges y dices, no, o sea, voy a hacer de esto le voy a dar la vuelta, ¿no? Entonces voy a jugar con el lenguaje que yo he aprendido leyendo las traducciones de pues, Stephen King, David Foster Wallace, etcétera, etcétera, y que era un español que realmente es un español inventado, ¿no? O sea, que no es el español que de hecho... Bueno, ahora yo creo que sí ya se parece más porque trabaja, o sea, los editores están muy empeñados en que suene muy español, ¿no? Eso es verdad. Pero yo creo que antes o sea, como que se respetaba esa extrañeza, ¿no? Esas frases que no eran... Y entonces eso, claro, se nota mucho en tus novelas, en esta muchísimo, y eso está como jugado a favor como un elemento, o sea, como deliberado, ¿no? Y traigo esto, bueno, en tu novela tú no haces eso, pero sí que hay una cosa también con el lenguaje bastante curiosa. Entonces me gustaría que comentáramos un poco eso, las dos maneras, porque en tu novela lo que sucede es que o sea, hay una española allí que habla como mal inglés, pero tú haces como una especie de... que es una cosa muy bonita de la literatura, ¿no? En realidad la literatura siempre es un acto de fe, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo confío en que el lector va a entrar en esto, aunque toda la novela está escrita en español, no aparecen expresiones en inglés en ningún momento, yo confío en que va a entrar, ¿no? O sea, este es el pacto que yo te propongo, acéptalo, y eso siempre es muy emocionante cuando pasa. Entonces, tu novela en realidad es plurilingüe, pero siempre es español. Y entonces me gusta mucho ese juego que en realidad no lo ves, o sea, no está, digamos, marcado, pero está, porque ella es española, pero está allí
Entonces habla con unos en inglés, el novio es de allí, pero sabe hablar español, porque también es curioso que ha aprendido porque tiene como unos vecinos mexicanos. Bueno, porque la madre tenía una pequeña tienda, entonces pues eso, iban los niños, y entonces sí, como que se había aprendido a hablar español con los niños mexicanos. con los mexicanos del barrio. Sí, es como un americano muy guiri, ¿no? De aspecto, me lo imaginaba yo, hablando de español mexicano, que lo aprendió en el barrio, ¿no? Entonces me gustaba como que en realidad, ¿no? Es una novela que tiene como mucho plurilingüe, pero no se ve. Entonces me gustaba ese juego, y luego eso, comparándola con tu trabajo con el lenguaje, me parecía como curioso. Entonces no sé si queréis comentar. Sí, es interesante porque es algo que claro, que desde el principio de la novela yo me lo tenía que plantear, ¿no? Porque bueno, es una protagonista que vive en bilingüe, ¿no? Y que además para ella es un problema. Y que es un problema y que, claro, llega a Estados Unidos, no sabe apenas inglés, tiene un acento fortísimo, eso le supone una serie de problemas, pero también una concienciación sobre su propia identidad, ¿no? Que esto, bueno, en realidad ahí estoy llevando a la ficción algo que sufrí yo, ¿no? Cuando llegué a Estados Unidos, yo sabía muy poco inglés, tenía un acento muy fuerte, que yo conservé mi acento, no me libré de él. Y fue muy interesante porque de repente, o sea, yo voy ahí como española, vasca, bueno, con esta identidad rara que tenemos aquí algunos, que no sabemos muy bien lo que somos, y claro, llegas ahí y de repente eres hispana, ¿no? Claro. Y además por mi aspecto físico y mexicana, demás. ¿no? Sí, mexicana, además. Yo estudié el doctorado en un sitio donde había un montón de migración mexicana que trabajaba en los campos de tabaco y demás. Entonces, claro, de repente eres otra, porque eres esa persona, te construyes según te miran los demás y te tratan los demás, ¿no? Y claro, mi relación con el lenguaje y con el inglés fue muy complicada porque fue una inmersión a tortazos, ¿no? O sea, y eso creo que también crea una dislocación y una forma de estar en ese país en el que empiezas a hacer una nueva vida muy desequilibrada, ¿no? En muchos sentidos. Y claro, yo al escribir esta novela pues recordé muchas cosas, ¿no? y volví a sentir muchas cosas. Entonces, claro, la opción del lenguaje, la opción de cómo traducir todo eso era muy importante para mí. Entonces jugué con la idea de incluir inglés e incluir ciertas expresiones, pero luego dije no, porque si hago eso, yo creo que tú cuando me leas vas a estar muy centrada en ese juego del lenguaje, en entender lo que estoy queriendo hacer con el lenguaje, y vas a perder la sensación, ¿no? O sea, todas esas sensaciones que yo estoy intentando volcar y que tienen, o sea, que solo se pueden expresar a través de reproducir ese desequilibrio, esa soledad, esa sensación de aislamiento, pero eso no se hace jugando con dos idiomas, ¿no? Se hace profundizando en el lenguaje que mejor manejas, y claro, en mi caso es el español, ¿no? Entonces alguna vez me preguntaron, ¿y esta novela la podías haber escrito en inglés en caso de que estuvieras allá y tal? Y dije, imposible. O sea, podría escribir en inglés un libro académico, pero no esta novela, porque no creo que hubiera sido capaz de comunicar esas sensaciones que quería comunicar, y que tienen que ver mucho eso con la soledad y con la vulnerabilidad y todo aquello. Bueno, en mi caso tiene que ver otra vez con la educación sentimental y con haber crecido leyendo traducciones. Entonces, a mí me gusta mucho luego pensar que la novela, nada existe en la novela, ni siquiera el idioma en el que está escrita existe. Es un idioma completamente ficticio en el que se dice que demonios, pan comido, todo este tipo de expresiones de traducciones. Los ceños tienen vida propia, porque cuando yo leía esas novelas, si alguien fruncía el ceño, de repente todo se acababa. O sea, la novela se revela contra todo lo que tiene fin, ¿no? La novela no quiere tener fin, no quiere que nada esté cerrado, no quiere que nada sea exactamente nada. Incluso los ceños, cuando se fruncen,
A mí me molestaba mucho cuando leía, aparte no entendía, frunció el ceño, se acababa la conversación. Era como, ¿y qué? ¿No? Entonces, ahora los ceños aquí pues dicen cosas, dicen si están o no a gusto en el cuerpo que les ha tocado, si querrían tener una mini escopeta, ¿no? Como su propia dueña. Y a veces les mandan que se frunzan y no se quieren fruncir. Exacto, no se quieren fruncir, son rebeldes también. Está todo eso ahí. Y curiosamente, pensando, una vez nos invitaron a una charla, yo también soy bilingüe, vengo de Cataluña, y nos invitaron a una charla que nos preguntaron cómo habíamos elegido el idioma en Argentina. Nos preguntaron cómo habíamos elegido el idioma, siendo bilingües, escribir en catalán o escribir en castellano. Claro, yo vengo de padres castellano parlantes, para mí el castellano era lo normal, pero creo que en realidad no elegí ninguno de los dos. Siempre lo he pensado, o sea, tampoco me gustaba el castellano de esos libros que leía en el instituto, me gustaba este otro castellano. O sea, entre la posibilidad de elegir entre uno y otro, yo elegí el que nadie hubiera elegido, que es el castellano, es ese castellano ficticio realmente, que ahora a mí me alucina, al nivel de los traductores ahora mismo es tan alucinante que el castellano, el español, está creciendo tanto porque los traductores son tan buenos que me dan herramientas a mí todo el rato, porque yo siempre elijo, puedo leer ya en inglés, porque puedo leer en inglés y me gusta ciertos libros, pero prefiero siempre la traducción porque es mi herramienta de trabajo, o sea, ver cómo cambian también las expresiones, ¿no? Si hay nuevas expresiones para pan comido o no, y para mí no tiene ningún sentido la ficción que hago si no es con ese lenguaje, es decir, todo forma parte del mismo universo. Sin ese lenguaje no tendría sentido. Ahí es un pacto que hacemos constantemente como lectores y como espectadores, porque también es el lenguaje del doblaje, el cine, por ejemplo, que sigue hablando en ese idioma ficticio del que nadie habla en realidad. Bueno, la gente como yo que lee más que vive, sí que digo qué demonios y cosas así, y mis hijos también, con lo cual somos gente un poco bastante más leída de la cuenta de traducciones, pero normalmente no decimos esas cosas, pero dentro de esa ficción y dentro de ese universo no pueden hablar de otra manera. Para mí tiene todo el sentido. Entonces, a partir de la materia prima, lo único que hago es intentar que crezca un poco como crece el inglés, incluso utilizando, aquí estoy muy orgullosa de una palabra que me salió, un neologismo que inventé muy gracioso, que es la palabra esterlativo, que también es una mezcla entre distintos, ¿no? Como pasa con el inglés, que parecen piezas de Lego, a veces el idioma inglés, ¿no? Va sumándole cosas y de repente tienes una cosa nueva. Y eso me empieza a pasar. Entonces, me gusta mucho que el lenguaje esté vivo. Y claro, yo además hago como todo los signos de puntuación también son una herramienta no de cerrar la manera de contar, sino de abrirla, sino de quebrar todo y de añadirle subtexto al propio texto y también añadirle textura. O sea, el texto se levanta, el texto se disfraza cuando se pone una cursiva constantemente de algo raro. Hay mayúsculas, ¿no? Hay guiones que se abren, hay mucho, es como muy juguetón, ¿no? Y sí, es lúdico totalmente y esto viene de, bueno, yo utilizo los libros como una urraca en busca de tesoros, ¿no? Cada libro encuentro algún tesoro que me traigo, a veces es el nombre de un personaje, a veces es un recurso narrativo y entonces al final cada libro me da miedo porque cuanto más voy creciendo y más leo, pues más recursos acumulo y si me gustan también los meteré, entonces va a acabar siendo súper barroco. La próxima novela va a tener 2000 páginas. No lo sé cuántas, pero ya para empezar, lo que he empezado ya tiene un recurso nuevo que yo no había visto antes y no sé cómo me ha salido, y no sé cómo voy a llevarlo durante toda la historia, pero es un recurso nuevo que me encanta. O sea, que es construir una historia a la vez que se está construyendo la historia, ¿no? Como si fuese una obra de teatro a la vez. No sé, es una cosa rarísima que pensé, no sé cómo empezar la novela y me empecé así y bueno, no sé, también para mí escribir es algo muy lúdico y me gusta mucho el lenguaje, me gustan mucho las ficciones y crear ficciones dentro de ficciones y que todo sea como una muñeca rusa que no para de crecer y si yo no me divierto, no quiero escribir. Entonces, si yo eso ya lo he hecho, tengo que ir hacia otro lugar o en una dirección en la que eso se expanda o suceda de otra manera distinta. Y eso es lo más difícil, ir siempre encontrando, una vez has hecho todo eso, encontrar otra forma
porque las historias las tengo, la forma para mí es importantísima. Claro. Pensaba que son, o sea, que dentro de lo diferentes que son vuestros libros, en realidad son dos novelas omnívoras, ¿no? De maneras distintas, porque, o sea, tu novela es omnivorísima, o sea, Sí. está todo, que yo, claro, cuando la estaba leyendo decía, es que es como si tuvieran abierto el cerebro y yo estuviera paseando por ahí, ¿no? Entonces esta es la habitación. Además yo decía, te veía en todos los escritores, es una novela que está llena de escritores, porque en el pueblo hay muchos escritores y entonces yo decía, es que todos son ella. Todos. Y luego tu novela de Edurne, la parte, digamos, omnívora que tiene es... claro, ahora cuando has dicho lo de los campos de tabaco, ¿no? He recordado este señor al que van a entrevistar y cuenta una historia terrible sobre su hijo que ha muerto. Están todos los catálogos estos de diferentes tipos de maltrato. Está La soledad. O sea, son como dos novelas ambiciosas en diferentes sentidos, ¿no? Sí, claro, es que en ese proceso de intentar pues, traducir, ¿no? Ese mundo... bueno, decir americano también es, o sea, ese mundo que conocí yo, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con el campus universitario, pero también con todo lo que rodea a un pequeño enclave o dos pequeños enclaves que fue donde yo viví. Claro, construyo la novela como si fueran escenas, ¿no? O sea, casi son relatos que se podrían leer independientemente. Y no es que tuviera una ambición como de totalidad, ¿no? De cubrirlo todo, pero sí de visitar, yo creo que pues eso, cuestiones que más me impresionaron y que solo podía contar a través de la ficción. Y es verdad que, claro, una lectura, o la lectura igual más centrada en la novela tiene que ver con esa relación tóxica o de maltrato, pero a mí me parecía muy interesante no centrarme solo en la intimidad de la pareja y lo que puede ser la violencia dentro de una pareja, sino también ver cómo esas violencias que nos ocurren de manera cotidiana están relacionadas con violencias sociales, ¿no? Y que lo que nos ocurre no son cosas aisladas, ¿no? Que forman parte de un sistema en el que bueno, la violencia se ejerce constantemente, en el caso de Estados Unidos, contra la mujer, contra los migrantes, contra la mujer también en diferentes ámbitos, ¿no? Porque hablo de la violencia sexual en los campus universitarios, que en Estados Unidos ha sido un problema tremendo. Ahora está cambiando un poco, ¿no? Gracias al Me Too, por cierto, que hubo un Me Too tremendo también en la universidad estadounidense. Pero también, por ejemplo, la violencia contra el cuerpo de las mujeres, cuando hablamos de clínicas que hacen abortos y lo que pues, todo el movimiento pro vida, entre comillas, hace en contra de las mujeres que va a abortar. Es decir, que había un montón de cuestiones que a mí pues, me preocuparon y bueno, fui testigo de ellas o participé de alguna manera en ellas, y que me parecían que estaban relacionadas con eso, con lo que luego pasa en la intimidad, ¿no? de los protagonistas de la novela, que son esta pareja. Entonces, no quería escribir algo intimista, ¿no? Quería pues, que fuera un reflejo más general de lo que yo entiendo que es en parte esa sociedad, porque yo también muchas veces lo digo, yo viví 18 años allí, pero es que yo no soy experta en Estados Unidos. Yo he vuelto sin entender muchísimas cosas. Me fui justo en el momento en el que iba a ser elegido Trump. Yo era de las que decía, imposible, eso no puede pasar. O sea, que claro, yo lo que presento aquí es una visión muy personal y muy tamizada por mi subjetividad de lo que yo creo que en parte es Estados Unidos. Entonces, omnívora, bueno, en el sentido de querer recoger, ¿verdad? Sí. O sea, varias experiencias, pero claro, no, o sea, yo creo que me quedo muy corta y de hecho la acabé, y también lo comentábamos antes, ¿no? O sea, yo no soy capaz de decir que entiendo mejor ni mis 18 años ahí en Estados Unidos. O sea, que bueno, fue un ejercicio. Sí. La mía es completamente lo que has dicho, o sea, es omnívora y es como entrar en mi cerebro en distintas etapas de mi vida
y también cada día. O sea, el hecho de que yo escribía más o menos, intentaba escribir una página al día cuando podía, intentaba que esa página fuese súper tupida, que pasasen muchas cosas, casi cada página es una novela en pequeñito, y siempre incluía algo porque me vivo haciendo guiños constantes a todo, a cosas que me gustan o a cosas que me han formado o a cosas que he visto ese día de casualidad. Por ejemplo, Kimberly Clark Weymouth. Sí, aparece en La broma infinita. Hay un momento que es el año de los productos Kimberly Clark Weymouth, ¿no? Y eso era algo que yo recordé, y también como son productos de higiene, bueno, son productos que cuando vas al cuarto de baño en cualquier lado te lo puedes encontrar. En los secadores Kimberly de Clark, mano. los secadores, pues me lo encontré justo en el momento, en octubre, que estaba, aquel octubre, empecé un 31 de octubre porque lo apunté además, que llevé un diario, en octubre, que fui al Festival de Sitges en Barcelona, que allí todos los baños tienen Kimberly Clark, justo estaba empezando la novela y como que me vino y pensé, claro, como lo de Foster Wallace, Kimberly Clark, y le añadí el Weymouth. Y además era perfecto porque era un nombre de mujer, un nombre de hombre, y luego Weymouth, que era como el apellido supuestamente. Pero, por ejemplo, hacia el final aparece un personaje que a mí me gusta mucho, que Becky Ann Benson, que es una escritora de novelas de terror absurdo, que ella y su marido son como la parte del humor desenfrenado de la novela. Yo estoy de lo más orgullosa que he hecho en mi vida es el capítulo de La diligencia, o sea, ese capítulo me parece muy divertido, me lo pasé muy bien. Pues hacia el final aparece un personaje que ella, que le tiende como una especie de penacho, que es una especie de sombrero indio, y esta mujer está tan cansada que dice, de acuerdo, me lo pongo, ¿no? Y a partir de ahí le llama penacho a ese personaje, porque ella llama a la gente como quiere. Y había visto un capítulo de la serie Dickinson donde Emily Dickinson se ponía un penacho. Y entonces, pues, de repente, ¡pam!, lo colé. Es así todo el rato. Y hacia el final estaba leyendo también Almas muertas de Gogol, que no la había leído hasta hacía pues 2 o 3 años, o sea, hasta el momento en que estaba escribiendo eso. Y también hay un momento fantasmagórico al final en el que Katz Makisko, que es la agente en prácticas, recuerda cuando era niña y jugaba a ser detective y demás, y no sé qué, y se convertía en Chichikov, que es exactamente el mismo nombre que tiene el protagonista de Almas muertas. Luis Casey-Feldman lleva una maleta blanca exactamente igual, con las mismas rozaduras que la del protagonista de Almas muertas. Es decir, es una constante la ficción de ficciones, ¿no? De ir agarrando cada día, y eso tiene mucho que ver con el proceso de escritura. El hecho de que tú escribas cada día te pasen un montón de cosas y leas un montón de cosas. Yo voy leyendo por la calle y todo, yo estoy loca. Miro un poco adelante y luego sigo leyendo. Hace que quiera como que todo eso que me ha pasado entre de alguna forma en la novela, ¿no? Es como una obsesión que tengo, y por eso está tan nutrido. Y casi todos los personajes, por ejemplo, está Don Gately, que también es un personaje que sale en La broma infinita, o está Nathaniel West, que es un escritor, para mí, el que une la generación perdida con la posmoderna. Entonces, es un personaje que solo va en patines, ¿no? y que disfruta, no tiene ningún peso detrás, y todos querrían ser él. Bueno, hay un montón de guiños hacia todo lo que me... Pero no solo la literatura... O sea, que parezcas humana, porque la señora Potter, el nombre viene de una canción. Viene una canción de Counting Crows que se llama Mrs. Potter's Lullaby. Todo el mundo piensa que es Harry Potter, pero no he leído Harry Potter, además. Horror, no lo he leído. He visto alguna película, pero no lo he leído. Y iba a decir algo de otro. Hablando de Stephen King, bueno, es muy la tienda, el libro, desde el principio. La propia señora Potter es como Leland Gaunt, el que abre la tienda de cosas necesarias, porque también... te da esa cosa valiosa a cambio de que tú hagas una tropelía. Y la señora Potter no es exactamente Leland Gaunt tampoco, pero tiene algo de eso. Y Polly Chalmers, que es un personaje importante porque hay un misterio alrededor de él en toda la novela, es el primer personaje adulto que entra en la tienda de Leland Gaunt de Stephen King, y es un personaje, la excéntrica por antonomasia de Castle Rock de las novelas de Stephen King. Entonces está todo lleno de cosas así. O sea, puedes ir buscando. Luego de leer la novela puedes hacer, ¿no? Claro, como a ver qué pillo, a ver qué encuentro. Es como el Ulises, ¿no? Pero, o sea, para tener entretenidos a los críticos. También, en realidad, vuestras novelas tienen un punto en el que se podrían tocar, ¿no? Que es el trabajo. En tu novela, Laura, lo hablábamos ayer, ¿no? Que en realidad uno de los temas de la novela, más allá de
digamos, las aventuras que pasan en la siempre desapacible Kimberly Clark Weymouth, es como que hay una decisión entre el trabajo y la familia, ¿no? En el caso de tu novela, Edurne, la protagonista no quiere tener hijos y está como muy volcada en el trabajo, y también es una novela como mucho sobre no sobre el trabajo, pero como que el trabajo es un pilar, ¿no? Bueno, y ella se va a Estados Unidos a trabajar, o sea, es la razón por la que está ahí. Entonces, no sé si... Sí, claro, en Formas de estar lejos, el trabajo para ella, para Alicia, es refugio también, ¿no? Y es el único espacio donde ella se siente como que controla las cosas, tiene poder. Y claro, es lo que contrasta también con su pareja, ¿no? Y es como uno de los problemas que hay entre ellos. Es en parte, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ella se refugia en el trabajo porque es una forma de escapar de él, ¿no? Básicamente. Y él cada vez pues, está más celoso del tiempo de ella y de ella, pues porque se vuelca en el trabajo, y por supuesto está ahí la cuestión de los hijos, ¿no? Ella es una mujer que nunca ha querido tener hijos. Es una de las pocas cosas en las que no cede, ¿no? Ante los deseos de él. Entonces, claro, para él, y esto se ve la novela desde la perspectiva de él, porque él también tiene su voz, ¿no? En la novela, estas características de ella la convierten en una mujer que no es normal, ¿no? Una mujer que pone el trabajo por encima de todo, que no quiere tener hijos, que no se ajusta a lo que se supone que es una mujer normal, ¿no? Y a las necesidades que puede tener su marido, ¿no? Y las expectativas que hay sobre ella como mujer. Entonces, claro, el trabajo también, para ella ser un trabajo intelectual, pues no tiene fin, ¿no? O sea, puede estar trabajando indefinidamente que no... Y también a la vez, o sea, además de eso, él es como mucho más vago, ¿no? O sea, no está como siempre viendo el baloncesto y tal, entonces, claro, contrasta mucho, ¿no? Con ella, que es como súper aplicada, súper esforzada, en parte como porque es un refugio, ¿no? Pero también porque es lo que... Porque le gusta. Porque le gusta, ¿no? Entonces, y claro, en cambio el otro es como un tío muy vago. Sí, es un vago, es verdad. Es vago, y es una persona sin curiosidad, Claro, sin interés, sin ambición en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que no aprende. No aprende de ella, no aprende con ella, no aprende en su trabajo, y se conforma con un patrón y unas expectativas de vida que, claro, que para ella son el horror. Pero aún así asciende un poco, ¿no? O sea, es curioso o sea, porque no le gusta, no tal, y aún así como que consigue un trabajo mejor. ¿No? Me hace gracia. Bueno, eso es Estados Unidos. Claro, sí. Claro. Es el triunfo también de la mediocridad, ¿no? O sea, un tío que con hacer lo mínimo pues cobra bien y se puede comprar el coche que quiere y tener la casa que quiere, y ese es el límite de su curiosidad y de su ambición. Y claro, eso es todo lo opuesto a ella, ¿no? Que ve las cosas de otra manera, y que eso que realmente le gusta lo que hace, aparte de que es los únicos momentos en los que se puede sentir más o menos bien. En mi caso no es tanto el trabajo, aunque sí como la individualidad. O sea, hay una pulsión por mantenerse completo, todos los personajes. O sea, todos han convertido su trabajo en su pasión, o más bien su pasión en su trabajo. Incluso el agente inmobiliario de pequeño ya jugaba a que vendía casas a los muñecos, ¿no? Entonces él de repente de mayor es agente inmobiliario. Los escritores, evidentemente, pues todos escribían de niños, y el personaje de la madre que abandona a Bill, que es como el corazón de la novela, cuando se marcha lo que quiere es recuperar su individualidad. No quiere recuperar un espacio en el que todavía todo eran posibilidades. No se va tanto por pintar, que también, porque para ella pintar forma parte de recuperar ese espacio, de situarse en ese limbo previo a lo que éramos, ¿no? Cuando solo tenías el deseo de ser algo, de ser alguien,
antes de que hubieras dado todos los pasos que te han ido cerrando como esa puerta o convirtiendo eso en lo último que haces al final del día. Y hay una lucha, claro, mi novela está llena de padres e hijos y madres e hijos y va sobre cómo te marca ser hijo, sobre la losa que puedes tener encima con ciertos padres, como la madre de Stampy McFain, ¿no? Que quiere que su hijo sea un titular y él se siente tan pequeñito que está creando en el sótano de casa una ciudad a su medida, que es la propia Kimberly Clark Weymouth, además sumergida con lo que tiene de asfixia, donde él se siente bien porque es igual de pequeño que los edificios que está haciendo, porque su madre le está haciendo sentir así de pequeño. Y sin embargo hay otros padres, o Madeline, que se aparta para que su hijo crezca y sin embargo su hijo no puede crecer precisamente porque ella se apartó y hace como el viaje inverso a Pinocho y querría ser un pincel y ser de madera para estar con su madre, ¿no? Hay todo ese equilibrio tan difícil entre cuándo pierdes el protagonismo o de recuperar el protagonismo después de haber sido padre o madre y el hijo que siente que debe algo al que le ha creado, ¿no? Y no solo se habla a nivel físico de seres humanos, sino también a nivel de obra. La propia señora Potter como novela, la autora la creó y la borró como escritora porque se hizo tan famosa, su única novela infantil, que a partir de entonces solo la conocieron como la autora de la señora Potter. Entonces ella odia la novela. Entonces la propia novela en sí es una hija abandonada en este pueblo desapacible a la que nadie quiere allí, porque los del pueblo viven de ella pero no la quieren, nadie ha leído casi la novela, no les importa. Y la escritora Louise Casey Feldman no quiere volver. El único momento que vuelve es porque cree que se la van a quitar, que le van a quitar su único espacio, ¿no? Y entonces vuelve y se reconcilia con la idea o no, porque es una tía un poco compleja, es excéntrica, se reconcilia o no con la idea de haber sido madre de eso, ¿no? de esa obra que no puedes controlar. Al final, cuando creas algo es completamente incontrolable lo que va a hacer contigo. Como los hijos, ¿no? Como los hijos. Es un acto de creación salvaje y del que no tienes que esperar nunca nada, pero ni de una novela ni de un hijo. O sea, solo tienes que... Has hecho lo que sea que hayas hecho, está en el mundo, respetarlo, quererlo, acompañarlo y ya está, ¿no? Y ahí todo... Para mí ha sido un psicoanálisis muy bestia la novela también. O sea, ha sido un proceso muy salvaje de entender como madre también en qué punto estoy y como la hija que he sido, que he estado esperando siempre de mis padres y qué pueden esperar mis hijos de mí, ¿no? Y cómo en el momento que los personajes se encuentran, es como si me encontrara yo mi yo madre con mi yo niña, ¿no? En realidad, y están diciéndose, bueno, aquí estamos para hacer lo que... Cada uno hace lo que puede y nadie tiene culpa de nada, ni el que espera. Lo más importante es no esperar nunca ciertas cosas. Claro, pero fíjate que las dos novelas en realidad hablan de expectativas, ¿no? Porque, o sea, bueno, tú lo acabas de explicar muy bien sobre tu novela y la de Edurne también tiene ese punto de eso, ¿no? De las expectativas creadas. Luego también, claro, hay muchas madres en las dos novelas. Bueno, siempre hay muchas madres en todas partes, pero claro, yo pensaba... casi no se salva ni una, ¿no? Y digo, bueno, en realidad es un poco consolador porque hagas lo que hagas te vas a equivocar, así que haz lo que te salga, ¿no? Exacto. Sí, claro, la mía hay dos madres, ¿no? La madre de él y la madre de ella. Sí, pero luego también está Silvia, tiene hijos, sí. O sea, ¿no? O sea, al final es... Pero sí, como dos tótems de madres. Sí, y bueno, la de él es tremenda, ¿no? Porque intenta reproducir, o sea, hablando de expectativas, Alicia tiene que cumplir las expectativas de todo Dios, ¿no? Y en esa forma de educar en el machismo a los hombres se ve como la madre de él potencia y refuerza el machismo del hijo, ¿no? Entonces, claro, es una figura realmente... Además es cruel y es una mala madre. Pero bueno, con la madre de ella sí hay unas complicidades, ¿no? Sí. Es una madre que quiere proteger a una hija, pero es una hija sobre todo que quiere proteger a la madre, ¿no? Que no quiere que la madre sepa lo mal que ella lo está pasando y que por ese motivo también igual la aleja en ciertos momentos. Pero yo sí creo que es una figura... Bueno, yo quería que fuera una figura positiva. Por eso he dicho casi no se salva ni una, esa se salva.
Bueno, la mía está lleno, entonces no sé. Hay algunas que son muy maléficas, como la madre de Bertie Smile, que es casi como la madre de Carrie White en el libro de Stephen King. Es un personaje como de dos caras, terrorífico. Y luego hay madres como Madeline, que en realidad se apartan. O sea, Katz, que es este otro personaje, tiene también un padre escritor, un padre artista, y cuando ve a Bill dice, no sabes lo que es esto, o sea, te has librado de un padre que es un bebé gigante al que tengo que cuidar, o sea, en realidad le aplasta toda su vida, Francis Maquisco, a su hija. O sea, hay una... Al final, en mis novelas son todos niños grandes que de alguna forma tienen un rol determinado porque la vida les ha llevado hasta ahí, pero no saben exactamente tampoco cómo comportarse ni como padres, ni como hijos, ni que los hijos sobre todo están como esperando, queriendo ese reconocimiento que quieren todos los personajes. Una novela que va sobre buscar el reconocimiento, ser reconocido por aquello que quieres ser reconocido, ¿no? Que te vean de la forma en que tú quieres que te vean. Y todos los personajes buscan eso y los padres a veces son un impedimento. Y a mí, curiosamente, Madeline, que es el personaje que se aparta, pues es el personaje más... honesto, en cierto sentido. Lo único que quiere dejarle a su hijo es su obra, ¿no? Que no quiere dejarle su frustración, no quiere dejarle todo lo que va a conllevar tener que convivir con un artista que no va a poder llevar a cabo la vida que quiere llevar a cabo. Y no sé, hay una reflexión sobre hasta qué punto hay que apartarse, ¿no? para que podamos crecer todos por un bando y por otro. Y hay muchas aristas y muchos, como incluso los propios padres son víctimas de sus propios padres. Bueno, hay todo un engranaje que es la vida. Sí. O sea, es como estamos en el mundo, ¿no? Somos como somos porque somos hijos de alguien determinado y te marca mucho más ser hijo que ser padre, claro. Es bonito eso cuando te das cuenta, ¿no? Cuando hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que lo importante, o sea, ya no te preocupa tanto a lo mejor ser padre o no, sino qué hijo has sido, ¿no? Totalmente. Esa es la edad. Esa es la edad. Esa es la edad. Qué depresión. Bueno, pues yo no sé si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta o tirar flores a las muchachas. Ya se ve la gente ahora. Mientras ¿están preguntando ya? Sí. Yo no veo absolutamente nada. Es que no Espero sé que veáis vosotros. Hola, buenas tardes. Primero, gracias a las dos escritoras por ilustrarnos. Segundo, mi pregunta o mi observación es para Laura Fernández, porque el de Portela no he leído el libro. Entonces, el de Laura estoy en ello. Primero le quiero decir que el escenario, aunque ella no lo sepa, es Minnesota, la Minnesota de la serie Fargo. Eso es lo bueno, en la serie Fargo, en la segunda temporada muchísimo. Sí, la de la temporada de la carnicería pensaban mucho en ella. Sí. Entonces yo es que necesito tener un escenario porque tengo un bloqueo con la fantasía bastante importante, ¿no? Entonces me voy poniendo escenarios. Pues me parece bien. Y lo que te quería decir es que estoy en ello, como diría el otro, porque me he atascado. Me ha atascado eso que tú dices que es tan importante, que es la forma, lo que te apasiona, la forma, los guiños y sobre todo, pues en su expresión en la tipografía, ortotipografía o eso. A mí esa cantidad de paréntesis, mayúsculas, cursivas, a las cuales no encuentro yo significado, me han supuesto una dificultad bastante considerable. O esos nombres con 3 sustantivos, un agobio. Los personajes me parecen excelentes, peculiares, originales, niños grandes, como dices. Pero bueno, pues nada, supongo que eso, el guiño es imprescindible para el propio escritor. Parece que para los críticos también les gustan ese tipo de guiños porque te han dado premios, etcétera. Pero en resumen, que me hubiese gustado que hubieses escrito más para mí que para... Pero escribe para ella. Bueno.
A ver, está muy bien, o sea, yo lo entiendo, empatizo 100% con usted, gracias por decirlo. Mi problema es que he leído muchísimo, seguramente usted también, yo he leído muchísimo también. Entonces, yo me divierto cuando aprendo. Entonces, yo cada novela quiero aprender cosas nuevas y busco siempre, como lectora, cosas cada vez más complejas a nivel de forma. Mis autores favoritos son los autores posmodernos americanos que hacen cosas más raras de las que hago yo aún, ¿no? Entonces, lo mío es eso mezclado con pues, todo Stephen King, ¿no? Entonces, la parte esta de que la historia tire de ti es la parte Stephen King, digamos, y todo lo otro es la parte que a mí me gusta mucho de que el texto, o sea, el lenguaje tenga un protagonismo determinado también y que a su manera sea así agobiante, antiautoritario y no cerrado, sino abierto. Pero yo entiendo que es un barroco quijotesco en cierto sentido, ¿no? Con una profusión inmensa de cosas que hoy en día tenemos poco tiempo y nuestra capacidad de atención es limitada y yo entiendo perfectamente esto. O sea, es como... A mí me sorprende mucho, sinceramente también me sorprendió mucho de que un libro tan difícil, en realidad es un libro difícil de leer, no es un libro nada fácil, esté teniendo tantos lectores, lo cual me alegra mucho porque creo que también se piensa siempre que el lector necesita cosas muy sencillas y el lector puede leer todo tipo de cosas. Evidentemente se puede sentir más o menos agobiado, pero también yo creo que acabar, no sé, si lo consigue acabar, yo creo que cuando acabe y lo cierre pensará que no solo ha vivido la aventura del libro, sino que ha vivido una aventura, un reto intelectual impresionante. Entonces, no va a olvidarlo nunca, para bien o para mal, y que a lo mejor le puedo recomendar a partir de ahí otros autores que dirá usted, uy, pues este es aún peor que Laura. Hola, Ma. Hola, disculpa por el corre y corre. Les tengo una pregunta a las dos sobre el labor, porque usted estaba mencionando el labor que une, es un tema que está presente en las novelas de las dos, en la obra de las dos. Y quería saber cómo es que ustedes pueden traducir, teniendo en cuenta que estamos aquí hablando sobre la traducción, la manera que se ve el labor en Estados Unidos, porque ahí es donde yo estudio, y o sea, todo es bien labor focus. Siempre es como que, ¿qué estudias? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer después de que obtengas esto? Yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico el labor es súper mal. O sea, no pagan nada de bien. Los camareros ganan 2-3 a la hora. Y aquí estando en Europa ahora este semestre de Erasmus, pues he visto que el labor es un poco más como, el escritor, qué bueno, o sea, me alegro. Y a la vez no, algo que se habla mucho, o sea, uno es una persona antes de ser un trabajador. ¿Cómo ustedes pueden traducir esa mentalidad con la que ustedes pues, se criaron aquí en Europa, me imagino, de, ok, uno es una persona antes de ser un trabajador, a escribir novelas que están en Estados Unidos, que uno es un trabajador antes de ser una persona? Es súper difícil eso. Sí. Dale tú. No. ¿No yo? Vale. O sea, lo que es que no he entendido diré, bien la pregunta, pero bueno, sí, pero Te contesta. voy a decir una cosa, a ver. Para empezar te diré que en mi novela, por ejemplo, el dinero no aparece en ningún momento. No existe el dinero en mi novela. La gente trabaja, sí, pero tienen trabajos relacionados con... Porque como es ficción completamente, y es lo que a mí me gustaría que fuese el mundo, tienen trabajos relacionados con su pasión, todos ellos. Lo que sí que creo que aparece, porque es algo que me toca de cerca, en mi caso, es el mundo del periodismo, que yo como periodista aparece la precariedad de forma muy divertida, pero aparece de forma muy salvaje, yo creo que también, en el mundo de la precariedad periodística. Hay una persona dentro de esta novela que hace todo el periódico. Ella es la redactora estrella, la única redactora, la directora, la redactora jefa. Todo. La correctora. La correctora, Eileen McKinney, la que monta las páginas, todo, maquetadora, todo. Ella lo hace todo y lo único que sueña es tener una redacción y al final encuentra a un loco que pasaba por allí. Tiene bueno, una pero redacción antes se coge una pelota de golf. De minigolf y el otro con su pelota de tenis. Bueno, una redacción completamente disfuncional, pero en la única cosa en la que yo pongo el trabajo por delante, porque el resto de mis trabajos que salen en la novela son aspiracionales, digamos, pasionales,
En el del periodismo, que es el mío, de verdad, que toca, sí que aparece, aunque no aparezca el dinero, sí que aparece la idea de que es una persona sin vida. Eileen McKinney vive para crear este periódico, para contar el mundo que pasa, pero ella no vive. Sí, o sea, Ya, bueno, si en mi caso, o sea, yo sí trato con el tema de cuestiones de clase, violencia de clase en Estados Unidos. Tú como puertorriqueño conoces eso muy bien, ¿no? Y cómo la violencia económica afecta a ciertos sectores de la sociedad estadounidense, como puede ser los migrantes o la gente que está en condiciones, o sea, que vive en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Como los campos de tabaco de Carolina del Norte, etc. Entonces, claro, mi experiencia en Estados Unidos ha sido de una privilegiada. Yo fui ahí con una beca, conseguí un visado de estudiante. Sí trabajé ilegalmente, esto tengo que decirlo, como camarera una temporada, porque no me daba para todo. Pero bueno, tenía una situación muy privilegiada y de la visa de estudiante pasé a visa de trabajo, de ahí un trabajo bien pagado y a una tarjeta verde, o sea, el Green Card, ¿no? Entonces, claro, yo puedo hablar de cierto tipo de precariedad en la universidad y demás, pero que no es comparable con la precariedad, por ejemplo, que hay en España en las universidades ahora. O puedo hablar en esa novela, como digo, de mi contacto con personas migrantes en condiciones tremendas, ¿no? Y eso yo creo que sí puede tener un eco en lo que estamos viviendo ahora en España, ¿no? No solo hace falta darse un paseo por Almería y ver en qué condiciones viven los trabajadores y las trabajadoras subsaharianos o norteafricanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que no son tan difíciles de traducir como es la extrema pobreza, la violencia económica, y en mi caso una persona que puede leer esos pasajes de la novela puede pensar inmediatamente en cómo tratamos aquí a las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay experiencias que son fácilmente comprensibles y traducibles porque, aunque no las reconozcamos, que pasan a nuestro alrededor, pues están ahí. Creo que él preguntaba más, me ha parecido que preguntaba... No contestó a la pregunta. No, que él, me ha parecido entender que él preguntaba que como que en Estados Unidos tú eres, antes que nada, te preguntan a qué te dedicas, también, que sí. eso es lo que marca tu personalidad y quién eres, y en cambio en Europa todavía tu identidad, o sea, el trabajo es importante, pero como que no te define tanto en tu identidad. Me ha parecido, sí, ¿no? Vale, sí tiene sentido que pues esa el fuera la mío pregunta. es completamente así, todos se definen un poco por lo que quieren, que en realidad es de lo que acaban trabajando. Pero sí, pero mi experiencia en Estados Unidos fue esa. Bueno, claro, en mi caso yo creo que te pasaría a ti posiblemente lo mismo. Primero es, qué acento tan interesante, ¿de dónde eres? Y lo segundo es a qué te dedicas. Y cuando dices con ese acento que eres profesora de la universidad, dices, oh, really? Esa es la respuesta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, para mí ha sido un verdadero placer, me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros, solo con que lo hayáis pasado la mitad de bien que yo, creo que ya habréis disfrutado mucho. Y si no hay más preguntas, Edurne y Laura van a estar ahí fuera firmando ejemplares de sus libros. Y ya han estado calentando muñeca, o sea que podéis aprovechar. Gracias, Aloma. Muchas gracias. Gracias. Gracias.